Continuando con el tema de memoria dinámica, y una vez que he definido el concepto del doble apuntador y arreglos de apuntadores, vamos a pasar a la creación de nuestro arreglo dinámico bidimensional. Antes que nada, voy a leer el siguiente documento y a describir el prototipo para la creación de este arreglo bidimensional dinámico. Bien, para el caso del arreglo dinámico bidimensional, dice que la gestión de la memoria se realiza a través de un doble apuntador, el cual almacena la primer dirección de un arreglo de apuntadores. Posteriormente, a cada apuntador del arreglo se le almacena la primer dirección de un arreglo de datos, construyendo de esta manera el arreglo bidimensional. El formato de escritura es el siguiente. Y bueno, aquí tenemos ya nuestro prototipo para la creación de nuestra memoria dinámica bidimensional. Comenzamos con la definición del tipo, el nombre del doble apuntador, le asignamos memoria dinámica de tipo arreglo apuntador. Entonces este es lo primero que vamos a considerar, que yo estoy creando un arreglo dinámico de apuntadores. El operador new busca el espacio de memoria para la creación de este arreglo de apuntadores y la primera dirección donde se encuentra ese espacio se lo asigno a mi doble apuntador. Una vez que he creado mi arreglo de apuntadores, lo que sigue es la asignación a cada dirección de este arreglo que he creado de la primera dirección de un arreglo de datos. Entonces, como lo tengo que hacer para cada uno de los elementos de mi arreglo del apuntador, es conveniente trabajarlo mediante un for. Entonces establezco el valor de inicio de la asignación de mi arreglo de apuntadores, el índice 0, y de manera indexada voy asignando las direcciones. Entonces este ciclo for es para recorrer los elementos de mi arreglo de apuntadores y tomar el índice para asignar mediante el operador new la primera dirección de un arreglo de datos. Una vez que he creado mi arreglo dinámico, pues entonces ya puedo almacenar mi información. Un ejemplo sería el siguiente. Para crear un arreglo dinámico bidimensional de 10 por 5. En este caso, declaro mi apuntador entero de nombre P, es un doble apuntador. A este doble apuntador le asigno la primera dirección de un arreglo de apuntadores de 10 elementos. Posteriormente, con el ciclo for voy a recorrer los 10 elementos de este arreglo de apuntadores para poderle asignar de manera indexada la primera dirección de un arreglo de datos de 5 elementos. Y esto me permite a mí entonces crear mi arreglo dinámico de 10 por 5. Posteriormente, haciendo uso del delete, cuando ya no quiero emplear esta memoria, la tengo que liberar. Entonces la liberación de este arreglo consiste en primero liberar todos los espacios de memoria que se almacenaron en mi arreglo de apuntadores. Entonces hago uso del ciclo for para ir eliminando cada uno de estos elementos. Y una vez que eliminé todas las primeras direcciones que se almacenaban en mi arreglo de apuntadores, pues ahora paso a la eliminación de mi doble apuntador, a la primera dirección que tenía almacenada mi primer apuntador. Entonces esta parte es para crear el arreglo bidimensional y esta parte es para su eliminación. Un bosquejo gráfico de cómo sería la construcción de este arreglo bidimensional lo vemos a continuación. Entonces yo declaro mi doble apuntador. Este doble apuntador, recuerden, por un lado tiene un nombre y el compilador asigna una dirección. En esta dirección que corresponde a mi apuntador P voy a guardar la dirección de un apuntador. ¿Pero qué dirección es? Pues la primera dirección, que es esta FD34, que corresponde a la reserva de memoria de un arreglo de apuntadores. Entonces en la dirección FD34 tengo yo el comienzo
de mi arreglo de apuntadores. Este sería mi primera dirección, mi segunda dirección, mi tercera y cuarta, y así hasta n direcciones que yo considere reservar. Bien, una vez que tengo definido mi arreglo de apuntadores, ahora yo en cada uno de estos sectores puedo almacenar también direcciones, pero direcciones de datos, de variables datos, porque recuerden, esto es un arreglo de apuntadores y este es un doble apuntador que guarda la dirección de un apuntador y un apuntador que guarda pues la dirección de una variable. La intención de tener en este arreglo de apuntadores es que yo pueda almacenar en cada uno de estos sectores la primer dirección de un arreglo de datos. Entonces vean aquí, yo tengo 1, 2, 3, 4 arreglos de datos. Lo que yo almaceno entonces en cada uno de estos sectores es la primera dirección donde se ubican esos sectores de memoria. Si ustedes observan en mi primer apuntador o en el primer elemento de mi arreglo de apuntador, almaceno la dirección FA89. Y la dirección FA89 corresponde a la primera dirección de este arreglo de datos, de este primer elemento o de este primer sector. En mi segundo elemento de este arreglo de apuntadores, guardo la dirección D434, que es precisamente la dirección de mi segundo arreglo de datos, la primera. Y así sucesivamente, FBD1, que corresponde a la primera dirección del tercer arreglo de datos. Y por último, tengo la primera dirección que corresponde a EA78, que es la primera dirección de mi cuarto arreglo de datos. Si ustedes observan esto, entonces lo que yo tengo es un arreglo de 4, 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3, 4, 5, 4 por 5. He declarado con esto un arreglo de 4 por 5 de manera dinámica. Entonces este es el bosquejo de lo que yo construyo cuando implemento esta estructura para la declaración de mi arreglo dinámico. En cuyo caso, bueno, aquí serían el arreglo de apuntadores sería de 4. Cuando yo creo el ciclo for, obviamente va de 0 a 4 para ir recorriendo los 4 elementos de mi apuntador. 0, 1, 2, 3. Entonces es un ciclo for que inicia en 0 y termina en 4, menor a 4. Y por cada uno de estos elementos de mi apuntador, yo le asigno a través de new un arreglo de datos de 5 elementos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que, bueno, si yo quisiera construir este arreglo dinámico que tengo aquí gráficamente, lo único que considero aquí es el valor 4 para la reserva de mi arreglo de apuntadores y asignarle la primera dirección a mi doble apuntador. Y después con el ciclo for recorro los elementos de mi arreglo de apuntadores de 0 a 3, aquí sería menor a 4, para poder asignar a cada uno de estos elementos de manera indexada la primera dirección de un arreglo de datos de 5 elementos. Y ya con eso estaría yo creando mi arreglo dinámico bidimensional. Bien, esta es la parte teórica que corresponde a este punto de la creación de los arreglos dinámicos bidimensional. Así que bueno, dejo esta parte y voy a pasar ahora al desarrollo de mi primer ejemplo para la creación y la implementación de mi arreglo dinámico bidimensional. Pasemos al compilador en el siguiente video.